Y el camino espiritual tiene 4 elementos. Claro. El camino del cristiano tiene 4 elementos de crecimiento espiritual. Y son claros: oración, ayuno, vigilia y estudio de la palabra. No hay más. Lo demás, címbalo que toca y campana que retiene. Bendecida tarde, hermanos amados, una nueva oportunidad que nuestro Padre Celestial hoy nos entrega. Llegamos al episodio 39 del podcast Mi Alma Te Alaba, Padre, el cual hemos titulado Alíneate con el cielo para vivir el propósito de Dios. La base bíblica, Salmos 32, versículos 8 y 9. Y hoy, alineados con el cielo, nuevamente vamos a tener como invitado al pastor Edgar Otero, quien ya ha estado con nosotros en el podcast y quien hoy nos va a acompañar a desarrollar este tema de poder. Es importante que podamos tener claro cuál es el propósito de Dios en nuestra vida para nosotros poder caminar enfocados hacia ese propósito. Y hoy vamos a hablar acerca de ese tema. Si no tienes claro cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, no te preocupes. Hoy te vamos a ayudar a que lo encuentres, porque el Espíritu Santo es el protagonista en esta tarde. Y de esta forma, entonces, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el pastor Edgar Otero. Pastor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido nuevamente. Elena, aquí un placer al verte de nuevo en el podcast. Gracias, pastor. Ya la audiencia lo conoce, ya sabe de usted y sé que hoy va a ser un tema poderoso. Bueno, la gloria sea para Dios. Es el único que merece la gloria y la honra. Así es, así es. Y ya sabe cuál es la costumbre. Antes de nosotros empezar a desarrollar esto, vamos a adorar un poco a Dios. Y hoy les comento que tenemos una nueva invitada también, una nueva adoradora que va a estar con el pastor. Nuestra hermana María va a estar con nosotros adorando un poco al Señor y nos vamos a adorar.
vuelve a latir, se renueva si estás aquí, y mi corazón vela por ti. Te espera si estás aquí. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que cayó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, su poder en mí a fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que cayó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana. Si quieres hoy venir, eres como un viento que no avisa cuando sopla y cae la brisa que sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir, que te espera, vuelve a fluir. Y mi corazón vela por ti, se renueva, vuelve a fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que cayó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Volvemos después de adorar al Señor y hoy agradecidos porque María de Velázquez y Joxel Velázquez, su esposo, nos están acompañando. Estuvimos adorando y cuando estamos unánimes adorando al Señor, pasan cosas maravillosas, extraordinarias. Y para continuar, quiero entregar este episodio al Espíritu Santo, Padre Santo. Eres tú el que toma el control de nuestro verbo, de nuestras acciones, pensamientos, y sé que te vas a mover en sanidad sobre todo, con todas las personas que hoy se conecten y todas esas personas que aún no conozcan cuál es el propósito de Dios en su vida. Entonces hoy vamos a entregarles herramientas para que puedan conocer, encontrar cuál es ese propósito y alinearse con el cielo para vivir esa vida con propósito en el Señor. Pastor, usted es el que nos va a ayudar a desarrollar este tema y que tenemos como base bíblica Salmos 32, versículos 8 y 9. Pero sabemos que cuando hablamos de propósito de Dios, hay mucha tela que cortar en diferentes versículos. Entonces, comencemos. Bueno, sí, vamos a empezar a desarrollar ese tema, empezando por ese Salmo 32:8, que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestros y por freno, porque si no, no se acercan a ti. Ahí vemos cómo el salmista hace entender a las personas que cuando Dios tiene el propósito con una persona, no somos nosotros los que lo elegimos a Él. Fue Él quien nos eligió a nosotros. Gloria a Dios. Y Él es el quien tiene el poder. Porque nosotros podemos decir una cosa, que Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. No somos nada. Entonces el propósito fue de Él. Por eso el título del tema. ¿Verdad? Cuando Él dice que Él tiene propósito con nosotros, Él nos da la palabra en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida es Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie irá al Padre, sino por mí. medio del Hijo. Sino por mí. ¿Ok? Entonces, Él nos está dando ya la guía de lo que Él quiere hacer con nosotros y que cómo vamos a llegar a Él. Como cuando Él nos dice que nos va a hacer entender el camino en el que debemos andar, es el camino de Jesús el que tenemos que tomar. Y el camino de Jesús tiene 3 cosas que vamos a desarrollar acá, que es el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Vamos a empezar por el primero, El camino. el camino. Cuando Dios nos dice que hay un camino, hay mucha tela que cortar y mucha escritura que habla acerca de ese camino. Hay muchas cosas como, por ejemplo, Él dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando usted agarra un camino, el camino no es para todo el mundo. El camino tiene un principio y el camino tiene un fin. El camino tiene de dónde sales y a dónde vas. Empezamos en el mundo, pues no terminamos en el mundo. O podemos terminar en el mundo si no tenemos a Cristo. Pero Claro. si empezamos en el mundo y terminamos en la vida eterna, es porque llevamos a Cristo. Entonces, hay un camino que seguir para eso. Es el camino que nos lleva a conocer de Dios. Por eso Él dice que nos va a hacer entender y nos enseñará. Él no dice que nos va a enseñar otra persona, sino Él mismo. Ujú. Él mismo dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. La Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros pensamos algo es porque ya Él lo puso. Ya Él lo hizo. Cuando nosotros, por ejemplo, mi hermana María conoció a su esposo, es porque Él fue el que provocó ese encuentro. Gloria a Dios. Cuando Él la conoce es porque provocó ese encuentro. Cuando yo me casé con mi esposa, me trajo de Cumaná a Anaco y la trajo a ella de Barcelona a Anaco y aquí nos encontramos. ¿Pero quién hizo eso? Dios. El Señor. El Y Señor mi le esposo permitió. ya está en el propósito, porque por fe ya existe ese hombre. De Lo acuerdo que a tu fe será pasa, hecho. De acuerdo a tu fe será hecho. Entonces, Amén, amén. hay un camino que recorrer. No es cualquier camino. O sea, si nosotros vamos para Cumaná, el camino es tomar un autobús en el terminal que diga Cumaná. Y nosotros terminaremos en Cumaná. claro, y entendiendo un poco lo que usted está diciendo, pastor, porque sabe que el podcast lo pueden ver personas que tienen conocimiento de la palabra y personas que no tienen conocimiento de la palabra. Pero es importante señalar que todas las personas, ¿no?, tienen un propósito diseñado por Dios. Que no todas las personas toman ese camino, esa verdad y esa nueva vida que le da Cristo es otra cosa. Pero Dios tiene planes de bien y no de mal para todos. Para los que estamos en Cristo y para quienes no están en Cristo. Entonces, la invitación hoy es que si realmente no te has acercado a Jesús y quieres encontrar realmente ese propósito que Dios da para tu vida, que no es ese propósito que muchas veces nosotros decidimos. Y yo hago hincapié en esto, pastor, porque anteriormente, cuando yo no era cristiana, yo hacía las cosas según mi propósito, no según el propósito de Dios. Yo tomaba las decisiones de acuerdo a lo que yo creía conveniente. Me hacía una planificación y cumplía ese objetivo.
Pero cuando llegué a los caminos de Dios, entendí que mi embrión vieron sus ojos, que desde mucho antes de yo nacer, ya Él tenía planes de bien para mi vida. Y cuando yo entendí eso, yo dije, Julien, no estabas equivocada, pero ahora tenemos una guía. Entonces la primera herramienta es que todos estamos en ese plan de Dios, pero va a ser decisión nuestra si ese recorrido lo comenzamos solos o lo comenzamos con Cristo. El Señor puede tener propósitos individuales con cada quien, particulares, pero Él tiene un solo propósito con toda la humanidad, que es la salvación. Exacto. Es la propiciación, Él es la propiciación. Él pagó en la cruz del Calvario para decirnos, mira, la fe cristiana se basa y pende de un hilo, que es la resurrección del Señor. Si Cristo, dice la Escritura, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Entonces, Él dijo, aquí está, yo soy el primogénito de todos los muertos, de los que resucitan. Yo fui el que resucitó. Yo no tengo tumba. En eso se basa. El que llega a esta tierra, aquí hay un solo camino por donde entrar, que es el nacimiento. Y un solo camino por donde salir, que es la muerte. Entonces, ¿quién controla eso? El nacimiento y la muerte, Jesús. Entonces, esto es como un semillero. Aquí se puede perder la persona o se puede salvar la persona. ¿Cuál es el camino para salvarse? Llevar a Jesús en su corazón. El que no confiese a Jesús, el que no lleva a Jesús en su corazón, lo perdió todo. Porque de esta tierra no podemos sacar nada. Ni siquiera el dinero, ni siquiera la ropa que traemos. Porque nosotros venimos a esta tierra sin nada. El camino es que nosotros aquí nacemos con la muerte segura. Porque es necesario que todo hombre muera una vez y después el juicio. ¿Para qué? Para definir qué fue lo que hiciste mientras estuviste en la tierra. ¿Entendiste que yo soy tu Salvador? No. Entonces no llevas abogado. Y si no llevas abogado, no hay quien te defienda. Y un juicio va a haber para el que cree y para el que no cree. El juicio para el que cree va a decir, ven al gozo de tu Señor porque llevas un abogado que es Jesús que te va a defender. Pero si no lo llevas desde aquí, si no lo confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús se levantó de los muertos, entonces no serás salvo, dice la Escritura. Claro, el Romanos propósito general, el propósito de Dios es la salvación para todos. Lo demás se queda aquí como propósito. Nosotros podemos tener de propósito casarnos. Nosotros podemos tener de propósito tener hijos. Nosotros podemos tener de propósito ser profesionales. Pero todo eso, decía el apóstol Pablo, lo tengo por basura. Por tener a mi Señor. Porque si me voy de esta tierra y no llevo a Cristo, perdí la eternidad. Perdí la eternidad. No es cualquier cosa lo que está en juego. Exacto, pero para tener esa salvación hay que tener un camino. Hay que tener un camino y hay que hacer un recorrido. Por eso el camino. El camino es un recorrido por donde yo tengo que caminar. No voy a hacer todo lo que quiero porque hay una puerta ancha y una puerta estrecha. Angosta. Entonces, el camino de la puerta estrecha es el que tengo que tomar. Él dice, aprendan de mí, tomen mi yugo y mi carga, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero es el yugo de Cristo el que es fácil. El yugo de Cristo mezclado con el del mundo es muy difícil. Muy difícil, porque nosotros muchas veces tomamos decisiones que decimos que queremos que Dios haga en mí su voluntad, pero nosotros tomamos las decisiones por Él. Claro, porque allí no estamos nosotros menguando y humillándonos y dejando que Cristo vive en nosotros, sino que entonces queremos hacer las cosas según nuestra voluntad. Inclusive en el cristianismo queremos ayudar a Dios y ser mejores que Dios, hacer el trabajo que a Él le toca. El que convence de pecado, de justicia y de juicio no son los pastores, no son los líderes, no son las personas, es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios. Si no leemos la Escritura, si no llenamos nuestro corazón de la Escritura, ¿cómo podemos decir que conocemos a Dios? Si lo vamos a conocer a través de la Escritura. Por eso Él dice, te haré entender, métete en la Escritura, para que conozcas el camino en que debes andar.
porque Él ya fijó sus ojos sobre ti. Y para que Él me pueda hacer entender, yo tengo que dar el paso, darle la oportunidad al Señor para que me enseñe. Señor, yo quiero. No se le puede prestar ayuda a nadie que no la pida. El Señor, en el camino que estuvo en la tierra, lo seguía mucha gente por sus señales. Pero todos le decían, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, ¿qué le decía? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? Si no pide la ayuda, no le des ayuda porque no la va a apreciar. Claro, porque a Dios hay que buscarlo, a Jesús hay que buscarlo por amor realmente. En O sea, espíritu y en verdad. que tú tengas la intención, hay que ser intencional Así es. para buscar a Jesús. Y cuando yo soy intencional, ya ese es el primer paso para que Dios entonces empiece a enseñarme. ¿Y cómo me enseña? Bueno, empiezo a leer las Escrituras, empiezo a tener conocimiento de la palabra de Dios. Cuando leemos las Escrituras, esto no es un libro cualquiera, sino que cuando automáticamente yo agarro una Biblia y me pongo a leer la Biblia, entonces el Espíritu Santo me entrega sabiduría, para que entonces yo con esa sabiduría pueda tener entendimiento y pueda tener discernimiento. Y entonces empiezo a ver las cosas de una forma diferente a como yo las venía viendo cuando venía caminando sola en ese camino. Y entonces ahí ya yo empiezo a sentir que Jesús está conmigo en el camino. Nosotros empezamos solo a buscar de Jesús porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces Él quiere ver la intención que tú tienes de buscarle. Y tú empiezas solo y cuando vas en el camino, vas leyendo la Escritura y hay gente que dice, es que yo leo y no entiendo nada. Pero Él dice, lo que no entiendas hoy, lo entenderás después. Entonces, Él te dice, sigue leyendo porque yo estoy creando eslabones con el que voy a crear la cadena que te va a atar al cielo. Amén. Y cuando sea el tiempo indicado, Jesús va a atar todas esas palabras que pone, gloria a Dios, aquí está el Señor, amén, que pone dentro de ti, las va a atar con una con la otra y va a ser una gran cadena que va a ser la que te va a atar al reino de los cielos. Amén. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dices tú, no como digo yo, no como dice el otro, como dice la Escritura. Todo aquel que predica la Escritura, que cita la palabra de la Escritura, está creyendo como dice la Escritura. Es lo que estamos haciendo aquí. Uh-huh. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Está entendiendo? Es lo que va a salir. Pero ¿cómo puede salir río de agua viva si tú no has metido agua? Si tú no has sido como la mujer samaritana. Si tú no le has dicho a Él, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás. Si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor que te dé la fe para tú saber que estás en el camino, ¿cómo puedes creer en alguien que tú no ves, que tú no conoces, que tú no sientes? Cuando buscamos al Señor, yo siempre hago la comparación, es como cuando hay una relación de pareja. En una relación de pareja, para que esa pareja pueda fluir, tiene que haber una buena comunicación entre las dos partes. Tiene que haber un entendimiento, tiene que haber un deseo de estar el uno con el otro, de apoyarse, de ser esa ayuda. Así mismo es cuando nosotros empezamos a buscar a Jesús. Empezamos a buscarlo en la intimidad, a solas. Empezamos a buscarlo en la madrugada, empezamos a buscarlo a cualquier hora del día. Cuando tú tengas disposición, Él está a las 24 horas del día dispuesto a ser abordado por ti. Hacernos entender. Así es. Hacernos entender cuál es ese camino que Él quiere que nosotros recorramos. Y por eso es que mi invitación todo el tiempo y con este canal de enseñanza, con este podcast y con todas las redes sociales, yo siempre predico la palabra de Dios y les menciono de que no me crean, sino que se den la oportunidad de poder conocer a ese hombre que no está muerto, que murió, que resucitó y que está vivo, porque nosotros creemos en un Cristo vivo, que subió a la diestra del Padre y que ya luego nos envió un Consolador, que es el Espíritu Santo. Y lo maravilloso de todo esto es que el Espíritu Santo va a morar dentro
de cada uno de nosotros y que somos templo y morada de ese Espíritu Santo. Imagínate, o sea, que cada uno tiene la oportunidad de poder ser ese templo para que su vida entonces pueda cambiar y podamos recorrer y cumplir ese propósito que Dios diseñó en la vida de cada uno de nosotros. Jesús enseñaba por parábolas, símiles, epítetos, antítesis, hipérbola. Todas son figuras literarias que dan en el castellano natural, que dan en todos los idiomas, que dan para escribir los poetas. Entonces, por eso la Biblia es el libro más vendido y más leído sobre la faz de la tierra, con más de 5.000 millones de copias. ¿Por qué? Porque es rico en figuras literarias. Los grandes filósofos, después de que han sido escépticos al Señor a la hora de su muerte, que han dicho, en verdad, esto tuvo que haberlo creado alguien, y ese alguien es Dios. Einstein lo dijo al final, dijo, en verdad, todo lo que yo pude descubrir, lo creó Dios. Al final. Entonces, el camino es aquel donde tú sufres una transformación, como dice Pablo, donde mengua yo para que crezca Él. El camino no es con mi carácter. El camino no es sin importar. No, a mí no me importa lo que diga la gente. Sí, sí importa. Porque los que dan el juicio de valor de tu cambio no eres tú mismo, si son los demás. ¿Quién testifica Entonces, de ese cambio? Es si el otro. nosotros nos ponemos a entender, como dice él, que te hará entender, vamos a hacerlo entender con la escritura o con lo que él enseña. Los caracteres son de 4 tipos: colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Esos son los caracteres que dicen los psicólogos, son naturales. Tú puedes tener una mezcla de 2, de 3 y con uno predominante. Y de ahí se forma tu carácter, que se formó desde tu nacimiento. Desde el Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, como dices tú, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Desde ahí, él forma el carácter y se forma la identidad de la persona, eso es otro tema. Pero lo importante es que esos 4 caracteres que están en cualquier ser humano no son los que Dios quiere para ti, ninguno de los 4, porque en la escritura no reposan ninguno de los 4: colérico, sanguíneo, melancólico y flemático, ninguno. Claro, porque él dice en su palabra, es la ciencia que aprendan de mí que soy manso y humilde. Ese es el carácter que Dios quiere para nosotros. Entonces nosotros tenemos que menguar cualquiera de los 4 que nos permea cuando somos del mundo, y cuando venimos a Cristo debemos de dejar el hombre viejo atrás y debemos tomar ahora el hombre nuevo, que el hombre nuevo es manso y humilde. Y él dice, ese es el que yo quiero que tú aprendas de mí. Claro, claro, porque somos una nueva criatura, somos hechura nueva. No somos, cuando llegamos no somos un a los remiendo, caminos de no somos Cristo. una mejora, somos nuevos. Esta parte es importante y me gusta porque podemos expresar que muchas personas, esto tan sencillo, porque las cosas de Dios son sencillas, pero al mismo tiempo se hacen difíciles cuando no tienes el conocimiento de cómo Dios maneja las cosas. Las cosas espirituales no son igual a cómo se manejan en el mundo terrenal. Y hay muchas personas que no entienden de que Cristo te hace de nuevo. Cuando tú decides realmente tener un arrepentimiento y un convertimiento para Cristo, entonces te hace de nuevo. Y mucha gente dice, pero ¿cómo va a ser una nueva persona si de repente en el mundo esa persona era un ladrón? O de repente en el mundo esa persona era una prostituta, o de repente en el mundo ese hombre golpeaba a esa mujer y ahora entonces dice que porque está con Cristo, ahora ya es santo. Muchos dicen eso. Entonces, lo extraordinario de esto es que esas cosas viejas pasan porque te diste la oportunidad Aquí todas son hechas nuevas. De que Cristo transformara esas miserias que habían dentro de ti, te hiciera de nuevo, y entonces eso queda atrás. Y Dios es un Dios de oportunidades. Si Dios da oportunidades, ¿quiénes somos nosotros para no dar oportunidades? Dios tiene el camino para hacerte santo, aunque tú hayas sido un matón.
Ujú. El camino que Dios tiene para hacerte santo es que el pasado tuyo no tiene nada que ver desde que tú aceptas a Cristo en adelante. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Para ser hechas tiene que haber un proceso. Tienes que meterte en ese proceso, en ese camino. Ujú. Es como una banda que va desplazándote. Ahora pasas por aquí, ahora pasas por allá, ahora pasas por allá, porque tú eres nuevo. Ahora tú eres candela que vas a llevar. Ese alfarero te va a romper y te va a hacer de nuevo. Es como cuando le haces el motor a un carro, Ajá. que comienza a 0 kilómetros otra Ajá. vez. Entonces, el Señor dice que Él te va a crear de nuevo. No es que nosotros, y esto es importante lo que le voy a decir, nosotros no vamos a perder el carácter que nosotros nos formaron desde el nacimiento. Eso está en la carne, eso está en nosotros. Pero sí lo vamos a El moldear. colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, el que tú tengas. Yo por lo menos soy colérico sanguíneo. Hay quien es flemático melancólico, hay quien es, qué sé yo, cualquier liga. Pero cuando llega Cristo en mí, Él me dice, ahora yo te voy a dar esta bata roja, que es mi sangre, y tú te la vas a poner. Cuando yo te veo a ti, yo te voy a ver con la bata. Yo voy a ver el rojo, yo no voy a ver lo de abajo. Tu desnudez, yo no la voy a ver. Lo que en realidad tú eres cuando naciste, yo no lo voy a ver. Yo voy a ver lo nuevo, lo que yo estoy vistiendo en ti, que es la mansedumbre y la humildad. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, cuando nosotros vamos a hablar, yo estoy aquí emocionadísimo con mi colérico sanguíneo, pero tengo puesta la bata de Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver la gente en mí? A Cristo. A Cristo. Si me quito la bata, ¿qué van a ver? ¿Qué van a ver de mí? El hombre viejo, eso es viejo, eso es desnudez. Ya no es lo que Dios quiere. Él te hace sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llevó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Él dice. Yo te transformé en un sacerdote. Y es importante que también nos entrega dominio propio. Exacto. Y con ese dominio propio es que empezamos, porque nunca vamos a dejar de sentir y de tener emociones, porque estamos en este cuerpo pecaminoso, ¿me entiendes? Y el cuerpo lo que busca es pecado. Por eso es que hay que buscar estar en espíritu, para poder estar conectados con Dios. Si te descuidas, te quita la bata. Así Entonces, de sencillo. ¿Qué quiere Jesús de ti? Que tú cultives el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los 9 elementos del fruto del Espíritu. Esos son los que tenemos que buscar. Y por esos frutos es que vas a conocer no si las esa obras persona de la carne. Nosotros está realmente transformada. Cuando nos quitamos la bata roja de la sangre de Cristo, lo que se ve abajo es la obra de la carne. Pleito, celo, ira, contienda, enojo, maledicencia, borrachera, orgía. Todo lo que es de la carne se empieza a salir. Entonces nosotros tenemos que tomar un camino que lleva una vestidura sacerdotal, que lleva la sangre del Cordero. Que en ese camino donde yo voy a andar para que Él me salve, para que Él me dé el premio final, que es la salvación, que está al final del camino, no me lo van a dar antes de llegar al final. Claro. Como un corredor que corre, mientras va corriendo no le dan la medalla. Claro, Tiene que ganar primero, tiene que llegar y después al final correr legítimamente para ganar y que al final lo monte en el podio. Así está ya Él esperándonos por la corona. Y tenemos que llegar allá ¿con qué? Con la bata de la sangre de Cristo. Con esos galardones con que nos van a identificar. Entonces, y estar inscritos en ese libro de la vida. En el libro de la vida. Entonces, ese camino que debo andar no es un camino físico, es un camino espiritual. Y el camino espiritual tiene 4 elementos. Claro. El camino del cristiano tiene 4 elementos de crecimiento espiritual. Y son claros: oración, ayuno, vigilia y estudio de la palabra. No hay más. Lo demás, címbalo que toca y campana que retiene. Claro, esas son herramientas que les estamos entregando para que nosotros podamos alimentar y tener ese músculo espiritual, y con esa forma entonces vamos a poder mantenernos con ese espíritu alimentado. Herramientas de guerra, porque tú tienes una batalla en ti. La batalla no es leer la escritura para pegarle la Biblia por la cabeza a los hermanos. La Biblia dice, no, dices tú, la Biblia me dice.
Sí, pastor, La vida, fíjese, ¿para qué aquí las sirve? horas pasan, el tiempo pasa rapidísimo. Entonces ya estamos entrando en la última parte del podcast. Entonces vamos para la verdad. Entonces, sí, le estoy Hay diciendo que, mucho más del camino. claro, entonces vamos a hacerlo un poco más corto porque nos está quedando menos tiempo. Entonces Ok. ya conocimos acerca del camino, nos falta todavía la verdad y la vida. Ajá. Entonces vamos a resumir. Oh, amén. Vamos a resumir. Entonces vamos a hablar acerca del segundo elemento, que es la verdad. Ujú. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, Cristo es la verdad. la única. Entonces, la verdad es aquel elemento que es irrefutable. La verdad es lo que resplandece, la luz. La verdad es contra lo que tú no puedes ir para negarlo. Tú puedes negar una mentira, pero no, la verdad no la puedes negar. Cuando llega la verdad, la mentira se esfuma. ¿Ah? Entonces, de hecho, la primera arma de guerra de la armadura de Dios es: ciñe tus lomos ¿con qué? Con la verdad. Con la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que todo aquel que dice mentira es hijo de quién? Del De su enemigo. padre, el diablo. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de los pensamientos que nosotros tenemos, porque la mentira no sale desde la lengua. La lengua es la respuesta a los pensamientos. Comienza en el pensamiento. Entonces, si nosotros no aprendemos a pelear la buena batalla espiritual en los pensamientos y a retener la lengua, terminamos diciendo Mentiras. mentiras. Y nosotros inclusive aún no nos damos cuenta cuando el diablo nos confunde. Yo puedo decir ejemplos. Por ejemplo, cualquier persona puede decir: yo mañana estoy aquí a las 4:30. Y si el otro día yo lo dijo, se ató con lo dicho de su boca. Y si viene a las 5, ¿qué dijo? Mentira. ¿A él lo pusieron a decir mentira? No. Él mismo fue el que dijo mentira. Ahora, tristemente tengo que decir esto: el 95% de los cristianos llegan tarde a todos los eventos. Bueno, pero Ahora, si el Señor dice estas cosas, fíjate, es que Dios siempre llega a su tiempo. a tiempo, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir? Que Dios es puntual, ¿verdad? Entonces, y Él dice: aprendan. De mí. Entonces, ¿qué tú estás aprendiendo? Tú Claro. estás aprendiendo a llegar tarde. O sea, esto es una Claro, herramienta pero de atención. fíjese, ese 95% que usted habla de los cristianos, eso es una estadística. Una estadística. Eso es una estadística. Aquí no estamos juzgando a No, nadie. no, no. Simplemente estamos entregándole estamos herramientas. Y si eso pasa, Así es. por ejemplo, hasta hoy, el que esté viendo hoy el podcast tiene la oportunidad de De hacer corregir. una reprogramación. Y quizás yo había venido fallando, había venido pecando, porque no somos santos, pero tenemos la oportunidad todos los días, las De 24 corregir. horas, de poder, me arrepiento, Así es. de pedir perdón y de poder convertirme y hacer las cosas diferentes desde hoy. Yo te perdono. No peques. Más. O sea, no hagas Así, más. exacto. Ya, pero no es entonces jugar. es importante señalar, porque a las personas hay que explicarles de que tienes la oportunidad. Por ejemplo, Oliver, tienes la oportunidad. María, tienes la oportunidad. Todos. Yo, Jobsel, tienes la nosotros oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de que si nos caemos, nos vamos a levantar. Claro. Y si dijimos una mentira, entonces ya no lo vamos Ya a no lo volver a vamos a volver hacer. a hacer. Entonces la guía para esa verdad es hacer lo que hacía Cristo. Y si pecáremos, abogado Tendremos. para con el Padre. Para con a el Padre, Jesucristo, que es el Cristo. justo. Gloria a Dios. El Si estás en Cristo, no te El preocupes. abogado de la humanidad. Ese fue el Ajá. tema del podcast Entonces, pasado. no te preocupes, no estamos juzgándote, estamos haciéndote, como dice el tema, Entender. el camino por donde debes andar. Tú vas a ir por un camino y nosotros lo que estamos haciendo es: vamos a quitarte lo que te impide Claro, que ya pase. conocimos el camino, ya tenemos la verdad que es Cristo Jesús, la vida, el último elemento. Ok. La vida. ¿De qué vida no estás hablando, Dios? De la vida eterna, No puede ser de esta, porque ya la tenemos. porque ya esta la tenemos. Tiene que ser la vida eterna. Ujú. Entonces, la vida eterna está
al final del camino. Y en el camino voy a encontrar Muchas acechanzas. que me van a hacer desviar de la verdad. Acechanzas Entonces, del diablo que me van a querer desviar del propósito que Dios tiene diseñado Porque para que yo llegue a ese final. fíjate, la verdad está en el camino y el diablo que vino a matar, hurtar y destruir También está en el camino. es el que quiere confundir a la gente. ¿Con qué? Con la mentira. A mí me han pasado cosas también. Ujú. Yo puedo dar una anécdota. Yo tengo una hija que es odontólogo y llegó a la casa, al consultorio, un paciente y estábamos en casa comiendo y ella me dice, ay papi, sal y dile a esa señora que venga más tarde que yo estoy durmiendo. Y yo Fue y lo hizo. Y yo, para sacarla del problema, sin pensar, fui y le dije, señora, que venga más tarde, que ella está durmiendo. Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, tú eres hijo de tu padre, el diablo. No me lo dijo nadie, me lo dijo el Espíritu Santo. Inmediatamente me arrepentí. Me arrepentí, Señor, perdóname. No debía haber hecho esto. Esto es una mentira del diablo. ¿Qué tenía que hacer? Primero, arrepentirme y segundo, corregir. ¿Qué hice? Fui que a mi hija y le dije, hija, te voy a decir una cosa. Nunca más me mandes a mentir. Me mandaste a mentir. Y la mentira es del diablo. Y yo soy un sacerdote del Señor. Así que de ahora en adelante usted misma vaya y mienta si quiere. Pero yo no voy a ir más. Y yo me arrepiento de eso. Pero sin embargo, Entonces, ¿qué me sirvió eso a mí? De una corrección para mí mismo. Yo no estoy jugando a nadie. Yo estoy corrigiéndome. Yo fallé, Señor. Perdóname. Fallé. el enemigo te propone, Ajá. pero tú dispones. Ahí está. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, que siempre él va a estar allí indicándote hacer lo Siempre. contrario, pero la disposición va a ser nuestra. Y nosotros si no Y aprendemos... si nosotros estamos alimentándonos y teniendo ese músculo espiritual, entonces va a ser difícil que caiga. Si no No entendemos- voy a decir que estamos exentos, porque nadie está exento. No, nadie está exento. Pero sin embargo, todos los días tenemos que estar peleando esa buena batalla y de estar luchando en esa batalla, y que no somos nosotros los que entregan la victoria, no somos ¿Cuántas nosotros personas- el que entrega la fortaleza, es Cristo que nos fortalece. ¿Cuántas personas no vienen a uno, por ejemplo, y te dicen, ¿me puedes dar 100 bolívares? Y tú tienes 500. Y le dicen, no tengo. ¿Qué dijiste? Una mentira. Entonces yo creo que el arma más poderosa que hoy nosotros, o la herramienta más poderosa que nosotros hoy podemos tomar para resumir, es La que verdad. reflexionemos. ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estoy actuando? Actuando es el camino. ¿Cómo estoy yo entregando, o cómo estoy yo dando testimonio ¿Y qué estoy realmente pensando? de que Cristo está en mí? Porque si Cristo está en mí y otras personas están viendo cómo yo estoy actuando, inmediatamente me van a decir, eso no lo hace Cristo. Exacto. Entonces, vamos a invitar a las personas a que hagan una jornada, que conozcan un poco más de la palabra, y que el camino, la verdad y la vida solamente la podemos tener siguiendo lo que Cristo nos entrega. Pastor, esta es ya la parte trascendental para dar un mensaje final, y entonces que toda esta audiencia pueda recibir una palabra de poder para terminar y después seguir adorando a Dios. Mi palabra para todos los creyentes y los no creyentes: el que esté en el camino no se desvíe. Y el que no esté en el camino, busque el camino. Porque el que lo busca, lo va a encontrar. El que Gloria lo a pida, Dios. lo va a hallar. Él dará al que le pida. Al que le busque, él lo va a encontrar. Entonces, buscad y hallaréis. Pida y se os dará. En medida repleta, remecida y rebosada. Abundantemente y sin reproche. Ese es Dios. Búsquenlo. La idea es esa. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Gloria a Dios. Porque hay un tiempo en que el espíritu se duerme tanto. El espíritu del hombre se duerme a tal punto que ya no lo puede encontrar. Porque tiene muchas costumbres y poco tiempo para que Dios trabaje en él. Así es. Entonces, no pierda la esperanza. No espere al momento de la muerte para arrebatarle la salvación. Porque si no le da tiempo,
Así es, así es. Pastor, me gustaría para nosotros terminar, porque sé que hay siempre una persona que dice, ajá, ¿y cuál es el primer paso? ¿Cómo comienzo? Quiero cambiar hoy, quiero hacer las cosas diferentes. Entonces me gustaría para terminar hacer una oración de fe y que toda persona que en este momento esté allí con esa necesidad de poder comenzar de cero en ese camino para llegar a ese propósito que Dios nos llevó, entonces vamos a hacer esa oración de fe para terminar. El que esté allí dispuesto a comenzar una nueva vida desde este momento, entonces repita después de mí esta oración. Padre amado, Amén. hoy me arrepiento, Señor, de todo lo que haya podido hacer que vaya en Santo contra Dios. de tu palabra, en Sí, contra Señor. de tu voluntad, Padre Santo. En este momento te prometo, Señor, Sí, seguir Padre amado. cumpliendo Glorifícate, ahora tu Señor. palabra, Señor. Te pido que Glorifícate, Padre. inscribas mi nombre en el libro de la vida, Sí, Señor. Padre Santo. Que lo Bórralo repita. del libro de la muerte, Oh, sí, Señor. Señor. Con tinta de oro, Padre Santo, En el nombre de escríbelo. Dame una nueva oportunidad, Señor. Yo ya después de haberme Glorifícate, arrepentido, decido buscarte. Decido comenzar Señor. una nueva vida, Padre Santo. Y en este momento, Señor, te En el nombre de acepto como Jesús. mi Señor y Salvador, Padre amado. Sí, Prometo Señor. amarte, seguir tus mandamientos y seguirte en toda En ocasión. el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya después de esta oración, hermano, tú has hecho un arrepentimiento y has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador y tendrás una nueva vida. Pastor, muchas gracias por haberme acompañado, Un por placer habernos mío. acompañado. Antes de despedirnos a adorar, quiero agradecerle a Dios en primer término. Quiero agradecerle a usted por haberse tomado este tiempo para edificar con esta palabra de poder. Quiero darle las gracias también a María de Velázquez, nuestra hermana, nuestro hermano Joxel Velázquez, que se dieron la oportunidad de hoy estar con nosotros y adorar a Dios unánime. A Oliver Marcano, como siempre, en los controles, presto y dispuesto a trabajarle al Señor. A Luis Adolfo, que siempre está allí detrás de las ediciones, aunque no lo vean aquí en presencia, pero él también le está trabajando al Señor. Y a todos ustedes por siempre estar allí, acompañándonos, apoyándonos. Y de esta forma entonces nos despedimos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, doy gracias por la familia. Gracias, doy gracias por el amor que tú nos das.